agradecemos tu bondad, tu misericordia, tu cuidado. Gracias. Gracias, Padre, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo por nuestras vidas, reconociendo que no somos merecedores de tanto. Gracias por tu Hijo, porque tú, como instrumento útil en tu mano, tú lo utilizas hoy para hablar a nuestras vidas. Ya tú pusiste en su mente y en su corazón. Ahora permite que sus labios fluyan, dando de lo que tú le diste para este remanente en esta mañana, Señor. Úsalo como solo tú lo sabes hacer. Dale de nuevo para que pueda expresar con claridad la palabra que tú puesto en su corazón para nosotros, Señor. Que nosotros seamos no solamente oidores olvidadizos, sino oidores que aceptemos y hagamos conforme a tu voluntad lo que tú nos has mandado. Son humildes favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga en esta preciosa mañana. Para mí es un gran privilegio y un gran placer de verdad de poder compartir lo que Dios puso en mi corazón. Y espero que esa palabra, como ha retumbado por varios días y semanas, ha estado ministrando en mi corazón. Y todavía no lo he podido ministrar en la iglesia en la que Dios me permite estar. Este domingo, si Dios me lo permite, pienso ministrar esta palabra. Así que ustedes serán los primeros que van a recibir esta enseñanza del mensaje de las 7 iglesias. Pero específicamente me voy a enfocar en la última iglesia que estaba en el Asia Menor, que es la iglesia de la Odisea. Así que yo voy a orar primeramente para que el Señor sea el que tenga el control, ya que me presentaron, pero me gusta siempre ministrar y presentarme ante Dios como un objeto que en realidad es usable por su Espíritu Santo. Señor, humildemente vengo ante ti, reconozco mi incapacidad, mi intelecto, todo yo lo pongo bajo tus pies porque reconozco que sin ti nada soy, Señor. Nosotros somos algo es porque tú nos salvaste, tú moriste en el Calvario y tu sacrificio en la cruz del Calvario nos justifica. Éramos merecedor de castigo eterno, pero gracias, porque tú quisiste morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado y tu sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de toda la mancha de nuestro pecado. Señor, esa palabra que ha retumbado en estos días en mi corazón y en mi mente, Señor, yo te pido que use tu presencia en mi labio y que tú pongas calor encendido, Dios mío, para que esa palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanos. Úsame como tu instrumento, porque entiendo que tú eres el alfarero y yo soy un barro. Sin ti, Dios mío, no soy nada. Tú eres el que nos capacita, tú eres el que nos da el intelecto, tú eres el que nos da la inteligencia y toda la gloria es para ti, mi Dios. Gracias, Señor, en tus manos estoy. Úsame como tu instrumento en esta hora, para la gloria y honra de tu nombre. Ministra los corazones de mis hermanos, Padre. Amén y amén. Y habiendo orado así, voy a leer en el libro de Apocalipsis, un libro que la gente, no sé, le tiene como temor de hablarlo, pero un libro profundo, tiene mucha enseñanza profunda y tiene promesas interesantes. Apocalipsis capítulo 3, de versículo 14 al 22, voy a leer. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Comenzamos con este tema tan interesante. El pecado de la autosuficiencia. ¿Y qué es lo que la palabra autosuficiencia bíblicamente y teológicamente del diccionario? Su significado específicamente es planificar sin contar con Dios. Por ejemplo, una persona que tiene independencia, orgulloso, altancioso, autónomo, presuntuoso, independiente, etcétera. Es una persona que se siente con toda la capacidad para hacer lo que quiera hacer. Y eso lo vemos en el libro de Santiago como referencia. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 13 al 17, él dice, vamos ahora. Santiago 4, 13 hasta el 17. Vamos ahora lo que decid, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Pregunta. Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jaltáis en vuestra soberbia. Toda jaltancia es mala. Y dice el apóstol Santiago, y he aquí, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! Qué interesante esto, mi hermano, lo que dice el apóstol Santiago para tener una referencia de lo que es la autosuficiencia. Somos las personas que planificamos y hacemos todas las cosas que queremos planificar, pero nunca ponemos a Dios en primer lugar, como dice él. ¿Por qué no primero decimos si Dios quiere, si Dios le permite? Y Santiago no hace esa referencia porque nos ponemos muy jactanciosos, nos ponemos orgullosos y nos volvemos soberbios. Y eso es algo que la iglesia de la Odisea tenía. Ahora, ¿qué es lo que era la iglesia de la Odisea? Para tener un contexto de dónde viene la iglesia de la Odisea. La Odisea era una de las 7 iglesias en el cual Dios mismo, el mismo Jesús, el testigo fiel, le habla al apóstol Juan. La Odisea fue fundada por Antíoco II, para que tengan una idea de dónde viene, entre el año 261 al 245 a.C., y llamada así en honor a su esposa Laodice. Fue una ciudad próspera debido a su ubicación en la intersección de 2 importantes rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos del Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Sí. Dios va a utilizar lo que le está hablando la iglesia de la Odisea, estos elementos. Ellos tenían 3 cosas importantes en esa ciudad, 4, para decirlo. La primera era que tenían un centro bancario, eran prestamistas, eran prósperos económicamente, tenían una industria de textil, de lana negra, de las ovejas negras, y tenían esa textil, le hacían algodones y eran prósperos por su tela. Pero también tenían una escuela de medicina, hermano. La iglesia de la Odisea tenía una escuela de medicina, la cual había inventado ellos una solución soluble para los ojos, un colirio para los ojos. Por eso Dios utiliza este término de ponte colirio en los ojos. Y también tenían un problema, que ellos tenían escasez de agua y habían creado un acueducto el cual le transportaba el agua hacia su lugar. Pero la interesante de esta agua que le llegaba a ellos tibia por la distancia y los kilómetros que tenía. Y por eso el Señor utiliza estos elementos para que ellos entendieran el mensaje específico que tenía. Yo le dice, la ciudad era famosa por su manufactura de ropa confeccionada con lana a la región. Otro detalle interesante, que esta ciudad, 62 años antes de Cristo, ah, había tenido un terremoto y habían sufrido una catástrofe, pero ellos, con su economía tan sólida, pudieron reconstruirla. Y también en el 62 había alrededor de algunos 7.000 judíos que vivían en esa ciudad. Era una ciudad completamente próspera. En este ambiente había también una iglesia cristiana, dentro del ambiente de la riqueza, de la prosperidad.
Yo me acuerdo a todos los creyentes que muchas veces salimos de nuestros países y vinimos a los Estados Unidos y creemos que Estados Unidos es, es donde están las bendiciones más económicas y más grandes, y muchas veces perdemos la perspectiva de lo que es Dios en nuestra vida. En este ambiente próspero, rico, había una iglesia cristiana establecida allí por predicación de uno de los discípulos del apóstol Pablo, llamado Epafras, según Colosenses 1:12 y Colosenses capítulo 4, versículos 12 al 13, habla de este hombre que servía en esa iglesia, que era el pastor, era el ángel, en la cual Dios le dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1, que habla las 7 iglesias que están en el Asia Menor, que había 7 candeleros, 7 estrellas. Cuando habla de eso en Apocalipsis, el mismo Señor le está hablando a Juan, le está diciendo de cada uno de las situaciones en que vivían cada uno de esos pastores y la condición espiritual que tenían cada uno de ellos. Y que se debía leer también en la iglesia. En cuanto a la iglesia en la época en que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que sufrieran algún tipo de herejía. Su problema era el orgullo y la ignorancia, provocada por su autosuficiencia, mi hermano, y complacencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las que encontramos. Ahora, el principio de la creación de Dios, como dice en Apocalipsis 3, esto no quiere decir que por supuesto que Cristo fue creado antes que todo lo demás, tal como enseñaron los arianos en el pasado, los testigos de Jehová o los mormones en el presente, que creen que Cristo fue creado. No, Cristo es la creación, mi hermano. Lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que Cristo no fue creado. Él es parte de la creación. Ahora vamos a enfocarnos, mi hermano, en los puntos en los que la iglesia estaba sufriendo. Aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, Cristo comienza a reprender esa iglesia y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A diferencia de otras iglesias, en el caso de la iglesia de la Odisea, hay unos puntos importantes. El Señor le dice, primer punto, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. El Señor conoce nuestras obras, mis hermanos, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de nuestra vida o de las personas. La palabra puede indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por su fruto, según Mateo 17, capítulo 7, versículo 16. El Señor conoce nuestras obras y nuestro fruto es nuestras obras que nosotros hacemos. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no era ni frío ni caliente. ¿Y por qué el Señor utiliza el término ni frío ni caliente? Porque la iglesia de la Odisea estaba alrededor de algunos 15 kilómetros de la iglesia de los colosenses o de Colosa. Y Colosa tenía la virtud de que tenían agua de manantiales de la montaña y eran bien frías esa agua. Pero también tenía una ciudad llamada Hiperiápolis que tenía aguas termales y aguas calientes que servían para el relajamiento. Entonces el Señor utiliza este término, ni eres frío ni eres caliente. No eres como la iglesia de Colosa o no eres como las aguas frías de Colosa, pero tampoco eres como las aguas calientes de Hiperiápolis, que está en todos esos estados están entre el Asia Menor, que pertenece a Turquía actualmente. Entonces, el Señor le habla de este término ni frío ni caliente, porque entendían el término ellos. En este sentido, es interesante notar el contraste de la iglesia de Éfeso y de Tiatira. Observemos que en Éfeso Dios le habla a los creyentes que odiaban ¿qué? La falsa doctrina. Pero ¿qué hacían ellos? No amaban. Los creyentes odiaban la falsa doctrina, pero no amaban en la iglesia de Éfeso. Mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. En la Odisea ni amaban ni odiaban.
eran indiferentes, eran hipócritas. Con frecuencia muchos de nuestros problemas no vienen por irnos a los extremos ni guardar el necesario equilibrio. Pero aquí vemos que al Señor le desagrada que no seamos ni extremistas o que no seamos ni fríos ni que seamos calientes. Bueno, en realidad quiere que seamos calientes en el amor por Él y que su obra arda continuamente en nuestros corazones, como diría Judas, que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Judas 1:3. ¿Cómo podemos ser tibios, mi hermano, en este asunto? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por el fuego? Esto describe muy bien a aquellos que solo han hecho una profesión del labio, pero sin implicarse de corazón. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea, mi hermano, estaba en un grave peligro porque se persistían o persistían en esa actitud. El Señor lo vomitará de su boca. Literalmente le dice a la iglesia, estoy al punto de vomitarte. ¿Por qué? Porque cuando el agua llegaba, hermano, piense esto, cuando el agua llegaba a la iglesia de la Odisea o a la ciudad de la Odisea, tenía un problema. Como venía por los ductos, el agua se calentaba, se ponía tibia. Entonces, las personas que no estaban acostumbradas a tomar esa agua, de que inmediatamente la tomaban, la echaban para afuera de una vez. Y por eso el Señor utiliza el término que te voy a vomitar. Literalmente le dice a la iglesia, estoy al punto de vomitarte. La explicación es que si no había un arrepentimiento genuino, mi hermano, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Como en anteriores ocasiones, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento para explicar lo que quería decir con esta fuerte expresión. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, Dios le había hecho una advertencia de que lo iba a vomitar. ¿Por qué? Porque en el Levítico capítulo 18, versículos 24 al 28, Dios le advierte de los cananeos que vivían allí por causa de sus abominaciones con que habían contaminado la tierra. No podía tolerarlo más, les hacía sentir enfermos. Pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían en las costumbres abominables de esas naciones que Dios estaba expulsando. Sí, mi hermano, vemos que la iglesia de la Odisea, Dios le había dado una advertencia primero a los israelitas cuando estaban en el Viejo Testamento, cuando estaba tratando de entrar a la tierra prometida. Dios le dice, le voy a demostrar a ustedes por qué voy a sacar a esa persona de ese lugar y se la voy a entregar a ustedes, porque yo lo voy a vomitar, lo voy a sacar para afuera, porque son abominables, viven en pecado. Entonces Dios le dice a ellos, también ustedes, si hacen lo malo, también yo lo voy a condenar, de tal forma que así pasó. Vemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo bajo 70 años, bajo el pueblo de Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando Dios cumple sus promesas, mi hermano, así como son buenas, también Dios castiga. Y el pueblo de Israel, mi hermano, no estaba exento a que Dios le diera ese castigo. La iglesia en la Odisea hacía enfermar al Señor. Su tibieza le resultaba insoportable. Podemos pensar en lo que sería beber agua tibia en pleno verano. Esta acción sugiere el rechazo y disgusto. El Señor no tolera, mi hermano, dentro de la iglesia la tibieza, que ni eres frío ni eres caliente, sino tibio. Son creyentes que hipócritamente se sienten cómodos, están en el mundo y están también en la iglesia. Llevan su diezmo y ya creen que porque llevan su diezmo y leen la Biblia un mal día, ya ellos están bien con Dios, pero viven una vida pecaminosa, tienen doble apariencia y ahí esa tibieza es que hace que Dios te vomite. Debemos preguntarnos entonces, ¿en qué consiste la tibieza? Primero, implica indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por la enseñanza bíblica, no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlo. Usted y yo como creyentes, si alguien ministra la palabra y usted ve que está torciendo la palabra que usted está leyendo, hermano, usted tiene toda la autoridad y el poder por la palabra y por Dios de refutar lo que se predica. Y la iglesia de la Odisea le importaba que hubieran errores doctrinales. ¿Qué más había en la iglesia por su tibieza? Falta de compromiso por la obra del Señor.
y se estaban despreocupando por el crecimiento espiritual personal de ellos. Gente que no oran casi, gente que no ayuna, gente que quizás van una vez al mes a la iglesia o duran 2 meses para ir a una congregación. Sí, esa falta de compromiso no es una forma saludable. Esa falta de compromiso es una forma de creyentes tibios. No son fríos porque no están apartados por completo, tampoco son calientes porque no son fervorosos. Entonces son tibios, están en término medio. Dios no quiere creyentes de esa forma, mi hermano. Por eso lo dice, ni por cuanto no eres frío ni eres caliente, yo te voy a vomitar. Tiene doble personalidad. Ahora, frente a un mundo que hay pérdida de sabor, sí, no tienen sabor, los efectos del que el creyente tiene que tener como sal, como dice la Biblia, se llega a un punto de donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como luz. Parecen creyentes y parecen mundanos. Usted lo ve en la calle y dice, pero, ¿y esa es la hermana María? Oye, pero no visten adecuadamente, no visten con decoro. La Biblia no te dice a ti una vestidura específica que debe usar, pero sí te dice cómo debe de vestir. Un hombre y una mujer debe vestir con decoro. Y la palabra con decoro significa con prudencia. La palabra con decoro no es para tú ponerte algo para llamar la atención y poner a las personas en lujuria o en lascivia. Entonces, Dios habla a través del apóstol Pablo que la mujer debe tener decoro en su vestidura. Entonces, cuando tú ves creyente en el mundo, que tú lo ves afuera, lo ves en la iglesia vestido quizá con una falda larga, pero cuando lo ves afuera, después lo ves con una licra a la mujer, que se le ve las partes personales y uno dice, pero ven acá, pero esta no es la hermana Pepita. ¿Qué pasó? Entonces, uno se la confunde con creyente y no creyente porque se ligan, se mezclan, tienen doble vida, son tibios dentro del mundo, dentro de la vida cristiana. Describa a un cristiano sin entrega verdadera, hipócrita, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. Es una iglesia que tiene tibieza, implica diferencias por las cuestiones espirituales, falta de compromiso. Frente al mundo, tiene una pérdida de sabor. Los efectos que el creyente tiene que tener como sal, se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco no es luz. Describa a un cristiano o a un cristianismo sin entrega verdadera, un cristianismo que es hipócrita, que es falso, que es mecánico, lo hace mecánico. Hay gente que habla lengua mecánicamente, la aprenden, van a sitios donde le enseñan cómo hablar en lengua, donde eso no es así. Cuando se derramó el día del Pentecostés en el libro de los Hechos, vemos que habían de distintas nacionalidades y Dios usó el Espíritu Santo para que esos apóstoles comenzaran a hablar en la lengua de ellos y les ministrar la palabra en lengua de ellos. No eran lengua mecánica, eran lengua que el Espíritu Santo se encargó de dársela. Entonces, cuando tú aprendes a hablar en lengua mecánicamente, ya tú le quitaste la facultad al Espíritu Santo de Dios. En esta condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que los mismos puede describir a un cristiano mundano como a un profesante no nacido de nuevo. Son parecidos igual. La situación es grave, mi hermano. En el pasado el cristianismo se negó a la divinidad de Cristo, su encarnación, la redención de Cristo conseguida en la cruz y su segunda venida. Pero vivimos en una época cuando encontramos que en muchos seminarios teológicos se está negando estas cosas que son planes o pilares fundamentales del cristianismo. ¿Dónde va a terminar todo esto? ¿Dónde va a terminar todo esto? Hago una pregunta. Dios o Cristo lo vomitará. Si donde en un seminario que te vaya y no se menciona la cruz de Cristo, no menciona su venida, no se menciona la reencarnación, no se menciona la resurrección, no se menciona que Cristo viene por segunda vez. Si la encarnación de Cristo es importante, la redención de Cristo es importante, mencionarlo, mi hermano. Pero hay sitios que ya no se menciona eso. Hay lugares que han sacado eso. Y eso me recuerda a una historia de una iglesia que tenía como título al frente: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y de repente, por los años, fue creciendo esta mata que usted sabe que se va pegando aderezo
a las paredes. Fue creciendo ese árbol que se fue pegando a las paredes y fue creciendo de tal forma que comenzó desde la cruz hasta el final. Primero comenzó y tapó la parte de la cruz. Cuando tapó la parte de la cruz, ya no se hablaba de la cruz de Cristo. Pero por el tiempo siguió creciendo esa mata y siguió tapando. Y tapó la parte donde dice Cristo. Ya la iglesia, lo que se hablaba era cosa mundana. Querían complacernos en la sociedad. Pero por el tiempo siguió creciendo esa mata. Y llegó a tapar donde decimos, predicamos. Ya no se hablaba del evangelio. Ahora hacíamos actividades sociales para llamar al mundo. ¿Y qué quedó al final, mi hermano? Quedó la palabra nosotros. Y es interesante que hay congregaciones, mi hermano, que creemos que para traer al mundo tenemos que compararnos al mundo. El profeta Jeremías, Dios hablando a él, le dijo que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lamentable el mundo, la iglesia está trayendo al mundo a la congregación. Ya no sabemos lo que es creyente y lo que no es creyente. Ya la música se ha distorsionado de tal forma que ya tú no sabes si es una música cristiana o no es. Pero tú comienzas a escuchar la letra y tú ves que mencionan a Jesucristo, pero el movimiento, el sonido, el ritmo te hace a ti entender otra cosa. Entonces mezclamos la cosa de Dios con el mundo. ¿Dónde va a terminar esto, mi hermano? Ahora, ¿qué dice más para abajo? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí comienza la autosuficiencia de esta iglesia. Otra pregunta que nos debemos hacer es cómo habían llegado a esta situación. La respuesta la encontramos en las propias palabras de la iglesia en la Odisea. Ella decía de sí mismo que era rica y que no tenía necesidad de ninguna cosa. En esta frase parece entreverse que ellos mismos se felicitaban a sí mismos por su situación. No veían ningún problema en su situación. De hecho, parece rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo. El problema, por lo tanto, es que se negaban a verse como tal, como realmente, y para colmo tenían un exceso de confianza en sí mismos. Pero ¿de dónde había puesto su confianza ellos? ¿Dónde habían puesto su confianza? Notemos que comienza diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Dónde está Dios ahí? Dios lo sacaron de esa ecuación. Yo, la palabra yo, ese ego, ese orgullo, como le decía ahorita, esa autosuficiencia, donde Dios no existe, donde en una iglesia decimos, yo hice esto, yo hice aquello, yo logré aquello, yo logré lo otro. ¿Dónde está Dios ahí, mi hermano? En otras palabras, está expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado, por sus propios esfuerzos. Seguramente los miembros de esta congregación pertenecían a la alta clase de la sociedad, gozaban de respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Es probable que su lugar de reunión fuera un edificio maravilloso, con muchas comodidades, pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos. Pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, hablo de este tipo de riqueza como el engaño de la riqueza, que impide que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir fruto. Como dice en el libro de Mateo capítulo 13, cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, en el versículo 22, que dice que una de las semillas cayó entre espinos y el afán de prosperar, el afán de la riqueza, ahogaron la palabra y no tuvieron fruto. Así hay creyentes y hay ministros de hoy en día que su principal pilar de su vida es la riqueza. Andan detrás de la lana. Esto es increíble que el evangelio, el enfoque principal es siembra, 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 siembra. Pero ¿sembrar qué? Tenemos que sembrar vidas espirituales. ¿Y cómo nosotros sembramos vidas espirituales cuando vivimos una vida entregada a Dios? Cuando damos fruto, cuando nuestra capacidad no depende de nosotros, sino de Dios, cuando nosotros entendemos que no somos suficientes,
Entonces ahí sembramos y vamos a cosechar cosas agradables, mi hermano. Pero hoy en día todo queremos sembrar. Siembra una casa, siembra esto, siembra aquello y Dios te va a multiplicar. Toda la profecía de hoy en día se necesitan bendiciones. A nadie le gusta que le hablen de su condición espiritual. A nadie le gusta que le digan cómo está su vida pecaminosa, que nos confronte, que le diga la verdad. A uno le gusta que llegue un profeta a tu vida, a tu casa, a la iglesia. Hermana, Dios me dice que te va a bendecir. Veo tu vida prosperada, veo tus hijos prosperados. Esas son las cosas, pero cuando no nos gusta que nos digan nuestras condiciones espirituales. Y ahí es que está el fallo de la iglesia de la Odisea. Su confianza estaba en la riqueza y en sus propios logros, en sus propios esfuerzos, mi hermano. Habían sido vencidos por el materialismo. Creían que eran ricos. En ese proceso de enriquecerse, su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. Seguramente habían dejado de asistir con seguridad a los cultos. A fin y al cabo, ahora tenían tantas cosas bellas que disfrutar en esta vida que apenas le quedaba tiempo para orar, tener comunión con el Señor y con los hermanos. El materialismo les había vencido. Sin duda, no hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener. Y al Señor le gustaría darnos mucho más, pero Él sabe que con frecuencia esas cosas nos alejan de Él y nos llevan al desastre espiritual. ¿Qué hará un creyente materialista cuando llega al cielo? Escucha esto. Se quedará en sí mismo mirando las calles de oro y no será capaz de contemplar la gloria del Señor. Si el materialista lo que está pensando en la riqueza, en el oro, pero un creyente materialista que sube al cielo, lo primero que va a tratar de ver las calles de oro. Pero es importante comenzar ahora a poner las cosas en su verdadero lugar. El caso de la iglesia de la Odisea era realmente grave. Miremos lo que dice a continuación. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya no necesitamos a Cristo ahí, porque no tengo necesidad de ninguna. Era verdad, la ciudad de Odisea había sufrido un devastador terremoto que destruyó sus habitantes y la habían reconstruido. El orgullo espiritual que manifestaba no solo era insensato, puesto que estos asuntos nadie puede ser autosuficiente, sino que también era peligroso, porque como la escritura señala, oye, aquí dice la escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. En lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que hasta habían excluido al Señor de sus vidas. Por la razón por la que luego lo veremos afuera llamando a su puerta en Apocalipsis 3:20. Yo llamo a la puerta. Ahora el Señor le dice a esta iglesia, porque estamos hablando de la reprensión. Yo creo que este tema deberá de partirse en dos partes, porque no me va a dar tiempo. El Señor le dice a ellos, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad, pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual, mi hermano. Tal vez creían que se les debía de envidiar, pero en realidad es que eran dignos de compasión. Pero era difícil que cambiaran porque para ellos, en primer lugar, tendría que haber una gravedad de su verdadero estado espiritual. Y aquí estaba el problema. La opinión de la iglesia diferencia radicalmente de lo que dice el Señor. Decía sobre ellos, mientras que ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, el Señor lo veía como que desventurado, que es un desdichado. Lo veía como miserables. El Señor lo veía pobre, lo veía ciego y desnudo. Aquí radicaba uno de sus más graves problemas. Estaban ciegos, mi hermano. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima. Al fin y al cabo, solo tenían dinero, pero eran pobres, ricos. Espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Es la condición de una persona que se encuentra grave, pero que se niega a ir al médico.
Y eso me recuerda una historia, mi hermano, qué interesante que voy a terminar. Me recuerda una historia de un cuento que escribió un hombre llamado Hans Christian Andersen. Este hombre, en los años de 1805 hasta 1875, era un poeta y un escritor de cuentos de niños. Y él cuenta la historia de un emperador que le hicieron un traje. Y el título de ese cuento se llamaba el traje nuevo del emperador, también conocido como el rey desnudo. Hace muchos vivía un rey que era comedido en todo, excepto en una cosa: se preocupaba mucho por sus vestidos. Sí, la palabra comedido es una persona prudente, una persona que sabe expresarse, una persona educada, una persona correcta, pero tenía un error. Él tenía una excesión, o era excesivo por las vestiduras. Y unos hombres sabían su situación de él y le dicen: oyó un día este rey de que Guido y Lugi decían que podían fabricar una tela tan suave y delicada que pudieran imaginarse. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier, ellos dicen, ignorante, estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no había prenda alguna, sino que los pícaros hacían creer que trabajaban en la ropa, cuando en realidad se quedaban con los materiales de dinero. Eso es como una persona que se encuentra grave de una enfermedad, pero se niega a ir al médico para ser tratada. Así estaba la iglesia de la Odisea. Y este hombre, mi hermano, creyendo que le hacían un traje hermoso, ese emperador mandó a uno de sus súbditos para ver si podían ver el traje que le estaban haciendo. Y uno de sus dos hombres de confianza dijeron: no podemos, no somos tan ignorantes e incapaz que no vemos esa vestidura. Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaba deseando comprobar cuán estúpido era su vecino. Los estafadores hicieron como que le ayudaban a ponerse el traje al emperador. Era tan inepto o estúpido como para poder verla. Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje, temeroso de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo. Hasta que un niño, escucha esto, hermano, dijo: pero si va desnudo. Parece la iglesia de la Odisea. Mire cómo le dije, como el Señor le dice: pobre, ciego, miserable, desventurado y desnudo. Su condición espiritual estaba tan dura que el rey creía que en realidad tenía un traje invisible y que nadie lo podía ver, pero en realidad estaba desnudo. Toda la multitud gritó que el emperador iba desnudo. El emperador lo oyó y supo que tenían razón. Pero ¿qué hizo este emperador? Dice la historia de ese cuento que el emperador levantó la cabeza, se puso erguido y orgulloso y terminó el desfile desnudo. Mi hermano, ¿qué quiero decirle con esta historia de este cuento de este hombre llamado Hans Christian Andersen, un poeta y un escritor de Dinamarca en los años de 1805 a 1875? La condición de una persona que está muriendo, que está enferma, sabe su condición de muerte, pero se niega a ir al médico para ser curado. Así estaba la iglesia de la Odisea. Hermano, nunca se quedan las cosas así. Dios es un Dios bueno, pero Dios le hace un llamado al arrepentimiento, porque Dios, el que le servimos, no nos deja a nosotros desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Él nos da una solución. ¿Qué le dice el Señor en Apocalipsis 3:18 al 19? Un llamamiento al arrepentimiento. Creo que no me va a dar tiempo a poder salir de este punto, pero dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que vea. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Termino ahí, mi hermano. En realidad, esta parte se pone bien interesante con las vestiduras, con el colirio,
pero no nos da tiempo. Van a ser ya las 8 de la mañana y quiero concluir con esto, mi hermano. La iglesia de hoy en día que estamos viviendo, la iglesia de la Odisea hace más de 2000 años, se parece a la iglesia actual que vivimos en el siglo que estamos nosotros. Cristo está a la puerta, mi hermano. No dejemos que en nuestras iglesias nos preocupemos tanto por tener tantos lujos en nuestras iglesias. La hermana Sania me explicaba ahora mismo, la pastora, que ya tienen un local. Espero que su enfoque principal de ese local sea predicar a Jesucristo, a este crucificado, que sea enseñar a la vida, que haya sal en la palabra, que las almas que están atadas, que necesitan restauración, sean confrontadas y libertadas a través del mensaje, y que no pensemos en las comodidades, en incomodar a la gente, sino demostrarle a la persona que lo más importante es tener a un Cristo como centro de nuestro corazón, a un Cristo que viene a buscar una iglesia santa, a una iglesia que no está desnuda, a una iglesia que está vestida, a una iglesia que no está pensando en la riqueza de esta tierra. Así que, mi hermano, yo quiero hacer una oración por ustedes. Padre, fielmente he predicado tu palabra. Ayúdame siempre a decirla tal como dice tu palabra. Señor, que hoy en día la iglesia de la Odisea está muy parecida a la iglesia actual. Lo que tú nos has dicho de que ellos se creían muy autosuficientes, te habían sacado de su situación, de su vida. Tú no estabas en la vida de ellos. Estaba pensando en la riqueza, estaba pensando, Dios mío, Padre, en los placeres de esta tierra. Y así está la iglesia actualmente. Todos están pensando en enriquecerse, en tener buenos carros, buena casa, de todo, menos en pensar en nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Cuando suene la trompeta, Señor, ayúdanos a estar preparados. Que no seamos como esa parábola del sembrador, mi Dios, que cayeron otra semilla en espino y los afanes de esta tierra nos ahogaron, la riqueza nos ahogaron y no pudo dar fruto. Señor, cada hermano que ha escuchado este mensaje y los que lo escucharán, ministra libertad, ministra sabiduría e inteligencia en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias porque en esta mañana usted nos ha confrontado. Hoy, Señor, nos arrepentimos del ego, del orgullo, de la autosuficiencia y sobre todo orgullo espiritual, papá, como dijo el pastor, que no perdamos la perspectiva que es Dios en nuestras vidas. Padre, oramos para que el afán de esta vida no nos arrope. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este rema, Padre. Sígalo usando al pastor Cruz con poder y gloria, Padre. Gracias por él, Padre. Gracias por su familia, Padre. Gracias por esa sabiduría, esa inteligencia que usted le ha dado, pero le seguirá dando. Gracias, Señor. Padre, gracias, agradecidos estamos de ti, Padre, por él. Guarde su entrada, guarde su iglesia, guarde su salida, papá. Gracias, Padre. Gracias porque esta palabra de esta mañana nos ha confrontado, Padre. Y sobre todo, Padre, sabemos que usted es nuestro Dios. Que si no le buscamos, Señor, ¿a dónde iremos, Padre? Así es. Que si no estamos conscientes, entendidos, apercibidos en este tiempo, Padre, usted nos va a vomitar. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias por el pastor. Agradecida estamos de ti, Dios mío, por él. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.